grabar. Bueno, consulta, de la clase pasada creo que quedó pendiente, yo no me acuerdo si lo llegamos a ver, que era de estafas y otras defraudaciones, el delito de estafa procesal. ¿Lo vimos, no lo vimos? ¿Alguien se acuerda? Yo creo que por lo que estuve repasando me parece que no llegué a darles lo de la estafa procesal y por las dudas, para si a alguien le quedó alguna incógnita con relación a eso, tengamos en cuenta que el delito de estafa procesal no lo vamos a encontrar tipificado en el Código Penal, sino que es una creación de la doctrina y la jurisprudencia, que es en la figura de la estafa, la víctima está desdoblada. La víctima tenemos la víctima que sufre el engaño y como consecuencia de ese engaño, por la particularidad que tiene la víctima, que en este caso tiene que ser un juez y tiene que ser dentro de un proceso, y por el imperio de la ley que tiene el juez, dispone y le causa un perjuicio patrimonial al damnificado. Entonces tenemos tres partes en la estafa procesal. Tenemos la persona imputada del delito, el sujeto activo del delito, que a través de un engaño, un ardid, una maquinación de alguna otra cuestión, hace que el juez incurra en un error y por ese error en que el juez incurrió, dispone patrimonialmente respecto de la otra persona. ¿Se entiende, no? ¿Por qué hablamos de estafa procesal? Porque se da en el marco de un juicio, ya sea civil, comercial o cualquier otro juicio. Es distinto de el delito de falsa denuncia o falso testimonio, que eso más que nada lo vamos a ver seguro dentro del proceso penal. Acá es cuando en un proceso civil, supongamos, o en un proceso comercial, una persona presenta documentación y en base a esa documentación hace que el juez que tiene que resolver ese proceso civil o ese proceso comercial incurra en un error y por, como les decía hoy, por el imperio de ley y el imperio que tiene el juez de resolver la cuestión, de disponer, causa el perjuicio a la otra persona. ¿Sí? Bueno, esto van a encontrar muchos casos que están así catalogados o calificados como estafa procesal. Pero si ustedes entran a buscar en el Código Penal la estafa procesal, no la van a encontrar así, la van a encontrar en los códigos que comentan el delito de estafa y van a decir, hay un caso especial de estafa que es el de estafa procesal. ¿Sí? Bueno, con esto damos por finalizada aquella primera clase que yo les di en su momento, que en realidad tendría que ser la clase de hoy. Pero bueno, creo que con esto ya terminamos este tipo de delitos. Y también tengan en cuenta que la estafa, todo lo que les dije la otra vez, y la estafa procesal, al igual que los robos, son delitos que tienen contenido patrimonial. Y por tener contenido patrimonial, son susceptibles de resolución alternativa del conflicto, como una conciliación, una reparación, una suspensión del juicio a prueba. Pero lo que más llama la atención en estos delitos que conforme el Código Procesal Penal Federal, el Código Nuevo, que en algunas jurisdicciones ya está en plena vigencia, al solo efecto de los delitos federales, permite que los delitos de contenido patrimonial, como las estafas y los robos, primero que se puedan transformar de instancia privada, es decir, para que los pueda seguir solamente la víctima, la querella o el particular damnificado sin intervención del Estado a través del Ministerio Público. Y segundo, que son delitos que precisamente están establecidos así en la ley que permiten la resolución alternativa del conflicto, más que nada por una conciliación y o una reparación integral del perjuicio. Cumplida la reparación, cumplida la conciliación,
el juez lo único que tiene que hacer es dictar el sobreseimiento. ¿Sí? Bueno, eso es lo que había quedado pendiente con relación a los delitos de estafas y otras defraudaciones. Así que bueno, hoy vamos a empezar con la parte que quedó de la clase, que serían las lesiones, y después el aborto, y después quisiera dejarles una síntesis del fallo FAL, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, y que ahí dio unas pautas relacionadas con el delito de aborto. Bueno, lesiones. Aparece en el libro segundo de los delitos, delitos contra las personas, capítulo 2. Las lesiones las tenemos calificadas en dolosas y culposas. Ahora vamos a empezar con las dolosas, que están a su vez subdivididas conforme la gravedad en leves, graves o gravísimas. Respecto de las lesiones leves, ya sean dolosas o culposas, por imperio del artículo 72 del Código Penal, son dependientes de instancia privada. ¿Eso qué significa? Que se le debe preguntar a la persona que sufrió o fue víctima del delito de lesiones leves dolosas si es su deseo instar la acción penal y que la causa avance la investigación y así sucesivamente hasta llegar a la etapa del juicio. No así con relación a las lesiones graves, ni mucho menos con las lesiones gravísimas. Bueno, lo que va diferenciando la lesión leve de la grave y la gravísima, más allá del carácter que tiene cada una de las lesiones, sino es la penalidad. Fíjense en que las lesiones leves del artículo 89 tiene una pena mínima de 1 mes y se extiende hacia 1 año de prisión. Después vamos a ver que por unas reformas que hubo en el Código Penal con relación a los delitos de lesiones leves cometidos en el marco de una relación de pareja o de una relación de noviazgo o dentro de lo que se conoce como violencia de género, van a ver que la pena mínima, por una ley especial que después vamos a ver, la pena mínima se establece de 6 meses de prisión hacia 1 año, también como pena máxima. Las lesiones graves del artículo 90 comienza con una pena mínima de 1 año y se extiende a los 6 años de prisión. Y las lesiones gravísimas, que después vamos a ver en qué casos son consideradas lesiones gravísimas, partimos de un mínimo de 3 años a un máximo de 10 años. Ustedes saben que el Código Penal tiene penas mínimas y penas máximas como baremos con los cuales el juez, a cargo de a cargo del caso, una vez de que se llevó a cabo el juicio oral y público y que evaluó y que calificó el hecho, el hecho que tuvo por probado, lo calificó y dijo que está el delito y considera que nos hallamos ante un hecho típico, antijurídico y que es culpable la persona, para determinar la pena se va a mover en unos baremos, unos estándares que citan los artículos 40 y 41 del Código Penal, que le dan la pauta al juez teniendo en cuenta la gravedad, las circunstancias, el daño ocasionado, etcétera, etcétera, etcétera. Lean después el artículo 40 y 41 del Código Penal y van a ver por qué en algunos casos un juez aplica una pena más baja y en otros casos aplica una pena más alta. Esas son las pautas de mensuración o de disometría judicial, las pautas que tiene el juez para decir, en este caso le aplico el mínimo de la pena o en este caso le aplico un poquito más del mínimo o en este caso le aplico más cercano al máximo. ¿Sí? Tengan en cuenta que las lesiones gravísimas sobrepasan la pena mínima del homicidio simple, que partimos de un mínimo de 8. ¿Sí? Así que fíjense en qué relación hay entre los bienes jurídicos que están en juego. Bueno, los verbos típicos, lesiones leves, causar un daño en el cuerpo o la salud y
su incapacidad laboral es menor a 30 días. Entonces yo, para decir que una persona que sufrió un daño en el cuerpo o la salud y que ese daño o esa lesión es leve, me tengo que basar en el informe médico que haga precisamente un médico forense. Y el médico forense es el que me va a decir si la lesión es leve o es grave o es gravísima, y en su caso me va a decir o me lo va a relacionar con la incapacidad laboral. Entonces, todos los casos que haya una lesión o haya un daño en el cuerpo o la salud del otro, es decir, del otro, de la otra persona, y la incapacidad laboral determinada científicamente por el médico legista es menor a 30 días, vamos a estar hablando de unas lesiones leves. Así sean las lesiones leves, dolosas o culposas. Por ejemplo, un cachetazo de un sujeto hacia otro, por lo general, es una lesión leve. La doctrina y la jurisprudencia, ahora no tanto, pero antiguamente, por ejemplo, una persona, un niño que iba al colegio y en el colegio la maestra consideraba que tenía el pelo largo y le cortaba el pelo, eso ha sido asimilado a un delito, al delito de lesión leve. Si bien no había un daño en el cuerpo o la salud, se entendió que el corte de pelo a un menor se incurría dentro del delito de lesiones leves. Pero bueno, esa es una jurisprudencia que quedó ya bastante atrás. Por lo general, hoy en día no nos encontramos con ese tipo de hechos y así catalogados. Veo que ahí alguien subió la mano. Pregunten, no me suban la mano, pregunten directamente, díganme. Disculpe, profesor, yo tenía la duda, Sí, puntualmente ahí que dice de lo de las lesiones gravísimas, esa sobre sí. la inhabilitación en el trabajo, ¿se refiere a una inhabilitación en el trabajo en general, o sea, la que normalmente que puede desempeñar en general trabajo, o se refiere al que estaba desempeñando en ese momento? No, en general. El que estaba desempeñando en ese momento es a los efectos del juicio laboral, pero No, 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 o sea, yo me refería en penal de es en que, por general, ejemplo, es en o general, sea, yo lo que me refería, que le haya causado ese tipo de incapacidad a esa persona en general. ¿Mm? Bueno, las graves, causar debilitación permanente de la salud, un sentido, un órgano, un miembro de la palabra, se haya puesto en peligro la vida, lo inhabilitaron para el trabajo más de 30 días o le ha generado una deformación permanente del rostro. Por ejemplo, estos son los casos de las personas que trabajan como modelos y en un accidente le deforma permanentemente el rostro y no se puede solucionar con una cirugía plástica. En ese caso puede ser lesión grave dolosa y si fuera un accidente de tránsito, una lesión grave culposa. Y las gravísimas son aquellas que producen alguna enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, un órgano, un miembro, la palabra, o la que le genera la incapacidad para ser padres o madres, engendrar o concebir. ¿Sí? Por eso, en este tipo de delitos es muy importante la prueba médica científica que se lleve a cabo, porque la prueba médica científica es la que me va a determinar si el hecho encuadra dentro de las lesiones del 89, del 90 o del 91, y a su vez dentro de esos tipos penales, para que el juez en caso de condena pueda evaluar qué pena le aplica al reo, digamos, a la persona imputada.
¿Sí? Bueno, de todas estas lesiones leves, graves o gravísimas, tenemos la contracara de las agravantes del artículo 92, que me lleva a que si se da alguna de las circunstancias que menciona el artículo 80, saben cuál es el artículo 80, ustedes ya tuvieron la clase de homicidio. El artículo 80 son los homicidios calificados. Entonces, el artículo 92 me dice, en los casos en que estamos hablando de lesiones, si se trata de lesiones leves, si se da alguna de las circunstancias de los incisos del artículo 80, si son leves, partimos de una pena mínima de 6 y una pena máxima de 2 años. Si son graves, partimos de 3 y hasta 10. Y si son gravísimas, también partimos de 10 y se extiende hasta 15 años de prisión. ¿Sí? Esas son las circunstancias que agravan las tres lesiones, leves, graves o gravísimas, si se dan las circunstancias que enumeran los incisos del artículo 80. Y acá vamos a lo que les decía hoy en los casos del artículo 89 y la situación de la violencia doméstica. Tenemos la ley de protección integral de las mujeres, que es la 26485, que se trata de una ley específica de mujeres, pero no penal, sino que es una ley que tiene que ver con todo lo que se refiere a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Y acá vemos que cuando tenemos, por ejemplo, el delito de lesiones leves agravados por la relación de pareja, por la relación de noviazgo, bueno, la pena mínima también, en este caso, al igual que como el artículo 92, partimos de un mínimo de 6 meses de prisión. ¿Sí? A ver, acá el 89. Sí. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta los precedentes internacionales y todo lo que se relaciona con el tema de mujeres, a su vez también todo lo que se relaciona con el tema de menores y muchas otras cuestiones de las convenciones internacionales. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando el Estado investiga todas cuestiones que se relacionen con mujeres, la Convención de Belén de Pará, la CEDAW y muchas otras cuestiones y muchos otros tratados internacionales, que algunos tienen rango constitucional y otros no. Pero ya solamente con la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, la República Argentina podría incurrir en responsabilidad internacional si no investiga los delitos, estos delitos en los cuales las víctimas son mujeres o niñas o adolescentes. Bueno, así como con el artículo 92 teníamos las circunstancias atenuantes de las lesiones, con el artículo 93 tenemos las circunstancias atenuantes. Bueno, ustedes ya saben que tenemos delito base, por ejemplo el homicidio, tenemos delito culposo de la misma figura del homicidio, la figura culposa, y tenemos de estos delitos agravados, que digamos que van para arriba con la escala penal, y delitos atenuados que me bajan la escala. Tenemos que hacer así. Una base, el delito madre, digamos, el homicidio, la lesión. Por otro lado, la lesión culposa, el homicidio culposo. Y a su vez, esas figuras que se agravan y otras que se atenúan. Entonces, bueno, con el artículo 93 tenemos los casos de lesiones, pero por circunstancias atenuantes. Y acá el artículo 93 nos dice que si se da la circunstancia atenuante del artículo 81, inciso A,
¿Mm? Que es la emoción violenta. Ojo que ahí emoción violenta está mal escrita, es emoción con C, no con S. Se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3. Tengan en cuenta que la pena de reclusión por los fallos de la Corte ya no se utilizan, cayó en desuetudo, digamos. No, no, el Poder Judicial, el fuero penal, casi no usa la pena de reclusión. Siempre es prisión. ¿Sí? Tengan en cuenta que en la filmina, bueno, emoción está mal escrita. Bueno, y acá dice que en el caso de las lesiones leves, partimos de un mínimo de 15 días a 6 meses de prisión. En el caso de las graves, de 6 meses de prisión a 3 años. Y en el caso de las gravísimas, partimos de un mínimo de 1 año a un máximo de 4 años. ¿Se comprende esto que yo les decía de el delito base, el delito culposo? Tenemos delito doloso, delito culposo. Delito doloso agravado, delito doloso atenuado. Delito culposo también agravado y delito culposo también atenuado. ¿Sí? ¿Comprenden esta diferencia? Yo calculo que sí, a esta Sí, altura. profe. Perfecto. Bueno, sigamos. Vamos a las lesiones culposas simples. Tenemos una pena principal que habla de 1 mes a 3 años de prisión o multa. Tengan en cuenta que las penas, conforme al artículo 5 del Código Penal, son prisión, reclusión, multa e inhabilitación. ¿Sí? Eso saben. Entonces, en este tipo de delitos de las lesiones culposas simples, el juez puede optar, en caso de que crea que tenga que condenar, puede optar en imponer una pena de prisión que parte de 1 mes a 3 años, depende de la gravedad, o multa. Y puede imponer tanto una como otra, pero además, ya sea que imponga la pena de prisión o la de multa, sí o sí en estos casos tiene que aplicar la pena accesoria de inhabilitación especial para conducir, que en estos casos va entre 1 y 4 años. ¿Qué es lo que debe existir? Imprudencia o negligencia o impericia en el arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo. Y si con alguno de estas conductas que yo les nombré, imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia o incumplimiento de los deberes a cargo, si algo de esas cuestiones ocurrió y ello le causa al otro un daño en el cuerpo o la salud, alguna de las lesiones del artículo 89, o si son las lesiones de los artículos 90 o 91, o fuesen más de una las víctimas lesionadas, en estos casos la pena mínima será de 6 meses, la máxima se mantiene en 3, y también la multa se sube a 3.000 y la inhabilitación especial es por 18 meses. ¿Sí? ¿Qué pasa con los delitos culposos? En general, son delitos de qué? De tipos abiertos. Entonces, el juez, cuando dicta la sentencia, cuando da por probado el hecho, cuando acredita lo que pasó y dice con qué pruebas llegó a esa conclusión, ¿qué hace el juez con el tipo penal culposo? Cierra el tipo. Lo cierra como diciendo fulanito de tal día, tal hora, en tal lugar, mediante la conducción del vehículo tal, por la calle tal, a la altura X,
y hay que ver, el juez ahí va a decir, bueno, cometió una imprudencia y tiene que decir cuál es la imprudencia. Cometió una negligencia, va a tener que decir cuál es la negligencia. Cometió una impericia en el arte o profesión, va a tener que decir cuál es. O va a tener que decir, no observó el reglamento o el deber a su cargo. Por ejemplo, no observó o inobservó la luz roja del semáforo que le indicaba detención. Entonces, el juez, ¿qué hace? Cierra al tipo y ahí puede seguir avanzando. ¿Sí? En estos casos de las lesiones culposas, una vez que el juez penal dio por probado el hecho, la calificación y cerró el tipo, ya en lo que avanza es en cuanto a la pena que corresponde imponer. ¿Sí? Bueno, como estábamos acá con las lesiones culposas simples y ahora que tenemos las lesiones culposas agravadas. Tengan en cuenta, que, por ejemplo, ¿por qué es artículo 94 bis? Esto es porque nuestro Código Penal es del año 1921, que a su vez es casi el código de 1906, o sea que es un código que tiene mucho más de 100 años. Entonces, con el avance de, con el avance de la sociedad, con el avance de las tecnologías, con el avance de los autos, con el avance de todo lo que hoy en día tenemos, las reformas que se fueron haciendo al Código Penal no fueron reformas integrales, sino que fueron reformas parches, reformas parciales que se fueron haciendo. Por eso tenemos la 94, lesión culposa simple, el 94 bis, la lesión culposa agravada. Y bueno, acá ¿qué pasa? ¿Por qué son lesiones culposas agravadas? Tenemos la primera parte del 94 que me habla de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial de 2 a 4 si se dan las lesiones de los artículos 90 y 91, que son las graves y gravísimas, cuando fueran ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo motor. Ahí yo dice vehículo motor, no, de un vehículo a motor. ¿Sí? Y me habla la segunda parte de 2 a 4 años de prisión e inhabilitación especial también de 2 a 4 años, si el conductor que produjo esa colisión, que produjo ese accidente, se da a la fuga o no se acerca a socorrer a la víctima, o está bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, o está con un nivel de alcoholemia superior al permitido. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires es 0,50, pero en la provincia de Buenos Aires es alcohol cero. ¿Sí? Si el accidente se produjo porque estaba conduciendo a exceso de velocidad, y en exceso de velocidad se entiende más de 30 kilómetros por encima del permitido. Por ejemplo, calculemos en una autopista Buenos Aires-La Plata, en algunos tramos permite 100 y en otros 110, pero resulta que la pericia determinó que estaba conduciendo arriba de 155. Entonces, bueno, está conduciendo a más de 30 kilómetros por encima de lo permitido. O si condujese estando inhabilitado, por ejemplo, tiene una condena anterior o tiene la licencia de conducir retenida porque en un control de alcoholemia fue encontrado con más, con alcohol en sangre más de lo permitido, entonces le retuvieron la licencia, pero resulta que esta persona salió a manejar igual, o cuando el accidente se produjo porque violó la luz roja del semáforo, o demás reglas del tránsito, o condujese con culpa temeraria, o cuando fuesen más de una las víctimas lesionadas, o cuando se dan las circunstancias del artículo 193 bis del Código Penal. El artículo 193 bis del Código Penal hace mención, hace referencia a las picadas ilegales. ¿Sí? Se comprende entonces con esto que el juez penal o el fiscal a cargo de la investigación
cuando le llegue un caso de lesiones culposas por el artículo 94 bis, va a tener que verificar todas estas circunstancias y pedirle, si es el fiscal, pedirle al juez que le reciba una declaración indagatoria porque cree que hay mérito suficiente para avanzar con la causa, y le va a tener que decir el fiscal: yo creo que, a mi entender, fulanito de tal, tal día, tal hora, en tal lugar, mediante la conducción de tal vehículo, cometió tal y tal infracción, no observó los reglamentos, hizo tal y tal cosa, y todo eso que va a tener que ser o va a tener que relacionarse con todas estas cuestiones que nombra el tipo o con alguna de esas cuestiones, porque todas estas cuestiones que nombra el tipo del artículo 94 bis, que es, si el conductor se da la fuga, el verbo es fugar; si no intentar es socorrer, el verbo es socorrer, ayudar; si está bajo los efectos de estupefaciente, el verbo es drogado; si está bajo un nivel de alcoholemia, es borracho, borrachera; eh, si está en exceso de velocidad, está inhabilitado, violó el semáforo en rojo o otras reglas de tránsito, o estaba manejando con culpa temeraria. Con culpa temeraria saben que es cuando en cortas distancias aceleran mucho el auto y frenan de golpe, o le frenan finito o van haciendo zigzag en las autopistas. Eso sería el manejo temerario. O cuando las víctimas de las lesiones culposas son más de una. Entonces, el fiscal va a tener que dar todo esto y decirle: nosotros consideramos como Ministerio Público Fiscal que está aprobado esto. El juez, por lo general, o coincide, y si no coincide va a tener que decir por qué no coincide y va a tener que adecuar, porque el juez en estos casos, en función de garantía, tiene esa potestad. Y entonces ahí ya estaría cerrando el tipo penal de las figuras culposas. Pero es necesario que cuando se cierre el tipo penal se diga cuál es la infracción, cuál es el verbo típico que se cometió. ¿Por qué esto es importante? Porque esto hace al avance del proceso hacia las etapas más, más importantes de todo el proceso penal, que es el juicio oral y público. Entonces, para que no exista en la etapa de debate alguna nulidad, lo que tenemos que asegurarnos en las etapas previas es que no se viole el principio de congruencia, porque la violación del principio de congruencia lo que hace es que se anule, porque el principio de congruencia se relaciona directamente con el derecho de defensa en juicio, porque a la persona se le conforme la prueba del expediente, se lo intima en la declaración indagatoria del hecho que se le imputa y se lo invita a prestar declaración, si es que así lo desea. Y la persona se defiende de la imputación que se le hace. Entonces esa imputación se tiene que mantener siempre la misma. Y en caso de que la imputación cambie, lo que se le hace, lo que se hace es, se lo invita a prestar una nueva declaración indagatoria y se lo intima de los hechos y se le muestran y se le leen las pruebas que lo imputan. Así la persona se puede defender, porque supuestamente, ¿qué es la declaración indagatoria? Es el primer acto de defensa que la persona imputada de delito tiene. Esto creo que ya lo vieron en procesal, ¿no? Cualquier cosa me preguntan, pero sí. No tuvimos procesal aún, profe. Procesal penal todavía no. Ah, bueno, ya entonces van a tener, no sé qué cátedras tienen, pero si es la cátedra de la doctora Hatip, me van a tener a mí en algunas clases y vamos a ver bien el tema del juicio oral y público. Pero es importante que, a ver, para que se pueda realizar todo esto que es derecho penal especial, para que se pueda llevar adelante, para que se pueda decir una persona: yo soy, yo soy acusado de un delito por el Ministerio Público Fiscal y quiero que en un juicio oral y público se demuestre que soy inocente, y la víctima o la querella diga: yo soy víctima de un delito, fulanito es mi agresor y yo quiero que en un juicio oral y público se demuestre. Para
que el derecho penal se pueda exteriorizar, ¿qué es lo que necesitamos? Al Código Procesal Penal, en el Código Procesal, en este caso penal, distintos, el Código Procesal Civil, el comercial, el laboral. Pero en este caso, el penal nos va a dar las reglas y las herramientas para que tanto una parte como la otra, una parte antagónica sería la fiscalía, la querella, el particular damnificado, que están todos de un mismo lado, con intereses distintos, obviamente, pero están todos de un mismo lado, buscando el Ministerio Público que haya una condena, la querella y el particular damnificado, a lo mejor que haya una condena más alta y un resarcimiento, y por otro lado, el imputado y su defensa resistiendo la acusación o las acusaciones y contestando. Entonces, para que no exista una violación, se tiene que, desde un primer momento, cumplimentar bien el principio de congruencia, que es la correlación que debe existir entre las pruebas que se juntan en el sumario, en la policía, en el IPP, en la fiscalía, con esas pruebas legalmente intimarlo a la persona imputada, decirle cuál es el hecho que se le imputa, no calificación, se imputan conductas, no calificaciones legales. Estaría mal indagada una persona si se lo indaga diciendo, usted tal día, tal hora, y cometió la infracción prevista en el artículo 79 del Código Penal, por lo tanto, lo escucho. No, eso es nada, eso es nulo. El juez, en la declaración indagatoria, el juez de instrucción es en el único momento que tiene que estar presente frente al imputado y es en el único momento que el código le exige que lo tiene que ver, lo tiene que interrogar, le tiene que preguntar. Después, el juez de instrucción puede hacer todo por delegación, pero en el único momento que la ley, el Código Procesal, determina que tiene que estar presente es cuando le va a tomar declaración indagatoria. Entonces, el juez le tiene que decir, para que la declaración sea válida, que usted, fulanito de tal, tal día, en tal lugar, a tal hora, mediante la conducción de tal vehículo, por la calle tal, a X velocidad, por un accionar imprudente, negligente, porque estaba, no sé, bajo los efectos del estupefaciente, conforme la pericia tal, o porque estaba con un grado de alcoholemia superior al permitido, porque se determinó que usted tenía tantos mililitros de alcohol en sangre, o porque se determinó por la pericia mecánica que usted conducía el vehículo que le mencioné a 155 kilómetros por hora, cuando en esa zona la máxima de la velocidad era de 110, causó tal lesión a tales y tales personas. Esas lesiones fueron catalogadas como graves, gravísimas, conforme el informe médico que se realizó. Esos hechos constituyen tal, en principio, tal delito, y todas estas son las pruebas que usted tiene en su contra, y se le enumeran todas las pruebas. Se lo invita a que diga qué es lo que quiere decir, y ahí la persona puede decir, no declaro. Declaro, doy mi versión de los hechos y no contesto preguntas. Me remito al escrito que va a presentar mi defensor y en este acto no declaro. Declaro, pero solamente le contesto al juez. Declaro, pero solamente le contesto al fiscal. Declaro, pero solamente le contesto al fiscal y al juez, pero no a la querella. Y bueno, de todo lo que declara se toma nota y en caso de que de alguna de esas cosas que la persona declaró sea necesario investigarlas o conocer alguna circunstancia, el juez se tiene que tomar el trabajo de disponer lo necesario para que se haga una pequeña investigación de lo que dijo esta persona. A lo mejor esta persona puede decir, yo no había tomado alcohol, el informe médico que se hizo no fue válido porque fue una pericia de alcohol aspirado, que se hace con la pipeta, y no fue una pericia para determinar la alcoholemia en sangre.
Entonces ahí el juez va a ver la pericia que se hizo y realmente si es esa y no se hizo con sangre, bueno, ahí se le cae la agravante, esta agravante. ¿Y qué pasa con una pericia de alcohol en sangre? Si no se hizo en el momento, si no se hizo en las horas posteriores, ya está, cayó. ¿Sí? Por eso es muy importante la congruencia, por eso es muy importante los primeros actos de la investigación. ¿Sí? Hay un viejo dicho que dice: lo que no está en el sumario no existe. Sí, es verdad, lo que no está en el sumario no existe. Pero también lo que está en el sumario y está mal, muchas veces no se puede volver a hacer. ¿Sí? No sé, ¿me comprendieron más o menos cuál es el fin de que no se viole la congruencia? Sí, se entendió perfecto, profe. Bueno, después en procesal van a ver que es mucho más llamativo y es mucho más dinámico, y van a ver cuando empiezan a ejercer los primeros casos que vayan teniendo, van a prestarle mucha atención y después ya con el paso del tiempo se van a dar cuenta si la persona estuvo bien indagada, si no se vieron la congruencia, si algo pueden sacar de todo lo procesal, ¿sí? Yo no sé ustedes si tienen dividido la carrera en orientación penal, civil, comercial, empresarial, como está en la UBA, pero a mí me gusta cómo está, como la tiene acá la UCASAL dividida la carrera, porque les da un pantallazo de todo, de todo. Entonces es como que cuando salen a ejercer la profesión como que tienen más herramientas. En cambio, los que egresamos de UBA es, bueno, yo me dedico solamente a civil. No, yo me dedico solamente a civil, pero dentro de civil a familia. Ah, no, hay otro que se dedica dentro de civil a patrimonial. Y bueno, y hay un grupo muy importante que se dedican a penal. Bueno, sigamos. Tentativa. Los delitos dolosos, las lesiones los delitos dolosos en sí, en principio, admiten la figura de la tentativa. Las lesiones culposas, las figuras culposas no admiten la tentativa. Pero imagínense el caso de la lesión leve tentada. Es como que más que una lesión leve tentada sería como una agresión. Y una agresión, si no es con un arma, como un abuso de arma, no sería un delito, sería como una, no sé, una contravención, una falta. Porque se imaginan un caso tentado de lesión leve, ¿qué es? Tengo una persona delante y que hago de cuenta que levanto la mano como que le quiero pegar una cachetada, una piña. Es como medio raro, pero bueno, nada. Por regla, los delitos dolosos admiten la figura de la tentativa. Y la figura de la tentativa nos remite a los artículos 42 y 44 del Código Penal, que sabemos que son los artículos 42 y 44, y es el iter criminis, el camino que lleva el delito. Y el 42 dice: el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas previstas en el artículo 44. ¿Sí? Pero es como le decía hoy, en la lesión es rara la tentativa de lesiones. Pero bueno, todo es posible. Capaz que tenemos algún caso de tentativa de lesiones leves, graves o gravísimas. Y el 44 dice: la pena que correspondería al agente, es decir, al sujeto, que hubiera consumado el delito, se va a disminuir de un tercio a la mitad. Supongamos que tengamos unas lesiones leves, dolosas, tentadas, que parte de un mes a un año. Entonces, para decir que es tentada, tenemos que disminuir un tercio del mínimo
y un tercio de la mitad. ¿Sí? Y después el 44 dice, bueno, si la pena fuere de prisión perpetua, será de 10 a 15, si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y procederá a reducirse al mínimo legal o eximirse de ella según el grado de peligrosidad de la gente. Sí, acá podemos decir que si es una lesión leve, dolosa, leve, tentada, y bueno, habida cuenta la peligrosidad que tiene esta persona, pero ya nos estamos yendo a conceptos muy de la época del Lombroso. ¿Qué es peligroso o qué es no peligroso? ¿Por qué una persona es peligrosa? Si solamente levantó la mano. Y si vamos, bueno, no es peligrosa porque tiene antecedentes. Está bien, pero yo estoy jugando por esta levantada de mano, no por sus antecedentes o sus condenas. Bueno, nada, es así. Bueno, ¿se comprendió toda esta parte? ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Así pasamos rapidito a lo del aborto. Fue claro, profe. Bueno. ¿Está el chico que estuvo en la otra clase, Nacho, no me acuerdo, que tuvo un problema con el examen? Me parece que no. Bueno, yo traté de ayudarlos, pero me dijeron desde la parte administrativa que nada, que no se podía hacer. Después, si estás, quédate que hablamos. No me quería olvidar de esto. Bueno, pasamos al aborto. ¿Qué les parece el tema del aborto? El aborto, obviamente, el aborto previsto acá en el Código Penal, y no el tema de la cuestión religiosa ni la cuestión moral, e incluso ni siquiera la cuestión médica, ¿sí? ¿Qué les parece el tema del aborto? Es un tema bastante interesante, controversial, y desde mi punto de vista, bueno, tenemos el libro de referencia que es el del doctor Creus y Buen Padre, ¿verdad? Sí. Que, bueno, la última edición, si no me equivoco, de este libro, que es el de cabecera, no está actualizado respecto a las modificaciones del 2020 o 21. Claro. Pero más allá de eso, profe, bueno, ya a esta altura nos fuimos rebuscándola como para ir buscando un material o otras referencias que estén más actualizadas respecto del aborto. Y a mí en particular me llama la atención de manera positiva, ¿no? La transformación que han tenido, cómo se ha modificado, ¿no? La concepción y la punibilidad respecto de este delito en el actual Código Penal, bueno, con todas las reformas, ¿no? Si bien el mismo código ha tenido muchas reformas, y una de estas reformas muy novedosa y saludable, me parece a mí la figura del aborto. Bueno, tengan en cuenta que la Corte se expidió en el 2012 en un caso, bueno, de una violación de una menor y que la madre pidió que se le haga un aborto a esa chica. Y que, bueno, eso fue denegado por el Tribunal Superior Provincial, creo que es de Chubut, y la Corte se expidió en ese sentido, que es el fallo que por las iniciales lo van a encontrar con FAL, el fallo FAL del año 2012. Yo después les voy a compartir una síntesis de ese fallo. Espero poder, porque me cuesta mucho manejar este sistema de acá, pero voy a tratar de compartírselo porque es un resumen muy clarito de ese fallo, y es un fallo de cuando la Corte tenía más de 3 integrantes, y si bien hay algunos fallos en solitario, pero todos van en el mismo sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que después, bueno, el Estado, con ley más, ley menos, terminó reconociendo en ciertos casos? Y bueno, podemos estar de acuerdo o no con la ley del aborto, pero bueno, a nivel mundial no estamos tan alejados. Podemos estar de acuerdo desde el punto de vista moral o no, o podemos estar de acuerdo desde el punto legal. Pero bueno, en sí, la persona que sufre el abuso, la persona que como consecuencia del abuso queda embarazada,
y más si son personas vulnerables y menores, y se hace difícil, porque a veces la persona que tiene 13 años abusada no puede con su vida y encima tener que hacerse cargo de una criatura, es muy complicado, el Estado mucho no ayuda, no tiene muchas políticas, y las políticas que tiene no son lo suficientemente fuertes como para que esa persona se sienta contenida. Por eso hay que, no hay que, a ver, yo lo que le voy a mostrar ahora es todo lo que dice el código y es todo lo que está en la ley, pero yo lo que les pido es que abran la mente y piensen y hagan el ejercicio de la empatía de ponerse en el lugar de esa persona. Póngase en el lugar de esa persona que está en situación de calle, en el lugar de esa persona que en situación de calle le agarra el invierno fuerte, en situación de esa persona en situación de calle con el invierno, con pocos recursos. Es muy complejo el asunto. Por eso yo voy más allá de lo que dice la ley, más allá de lo religioso, más allá de la moral. ¿Sí? Es, es complicado, es un delito complicado, no es un delito fácil de denunciar. Eh, la persona a lo mejor que se hacía el aborto clandestino, digamos, lo hacía mal y estaba entre, bueno, o voy al médico y que me denuncien y me metan presa, o me quedo en casa y me muero. Entonces tenía que optar entre mi salud o ir a prisión. Hay un fallo muy viejo de acá de la Cámara del Crimen Nacional, Natividad Frías, que bueno, ya no se usa. Pero ahí se ponderaba, bueno, ¿qué pasa? El médico puede denunciar y que comience la investigación y que esa persona puede ir presa, o le damos preponderancia a la salud de esa persona que acude al médico y entonces el médico no tendría que violar el secreto profesional. Y bueno, y con esto de la ley de aborto pasa lo siguiente. ¿Cuántos, cuántos médicos dicen, no, yo por una cuestión de conciencia, yo no practico esas intervenciones? Era Bueno, la figura del objetor de conciencia, ¿verdad, profe? claro. Que tenemos fallos, no en este sentido, yo no sé si hay en este sentido de la Corte, pero sí tenemos en el sentido de objeción de conciencia de personas que les tocaba cumplir el servicio militar y que por una cuestión de religión no agarraban, no tocaban, no portaban armas. Ahí la Corte autorizó que por una cuestión religiosa no hagan el servicio militar sin portar armas. Pero en la cuestión médica pasa lo siguiente, yo tengo entendido que si vos tenés esa objeción como médico, bueno, no tendrías que trabajar en un hospital público. Porque en una clínica privada vos le podés decir al director médico, yo yo no hago esta intervención. Pero yo pienso que en un hospital público, por una cuestión de política pública, por una cuestión de salud, el médico no le puede decir, no, yo no hago esta intervención. Eso es lo que pienso yo, Guido Disculpe, Crespo. profesor, tengo una duda del aborto, Sí, puntualmente. O sea, justo que preguntaba qué opinaba del aborto. Tengo yo la duda, más a un nivel, si quiere, como conceptual o filosófico, si decirlo de cierta manera, porque en teoría del derecho de nuestro derecho argentino protegemos la vida de la concepción, ¿cierto? sí. Por eso tengo la duda, cuando se pena el aborto realizado bajo ciertas circunstancias, ¿el bien jurídico protegido es la vida de la madre? ¿O se da como esa excepción de que justamente el bien jurídico, que es la vida del hijo, es como una excepción de antijuricidad, o sea, ese aborto legalizado? Claro, lo que pasa es que lo tenemos dentro de qué capítulo de los delitos contra las personas, ¿sí? El artículo, acá tenemos el 80 y El 85. 85. Y creo que ¿Y el dónde 86, si estamos? no me...
Sí, el que usar un aborto será reprimido y lo tenemos dentro de los delitos, delitos contra las personas, capítulo delitos contra la vida. Nosotros siempre para ver cuál es el bien jurídico tutelado, nos tenemos que ir a leer los libros, el título y el capítulo. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Está dentro de los bienes jurídicos más elevados. Pasamos la vida y después va bajando. El homicidio en riña, el duelo, integridad sexual, honor, integridad sexual, y así va bajando hasta los delitos económicos, 300 y pico. ¿Sí? Siempre partamos de la base de cuál es el bien jurídico tutelado. ¿Sí? Y también vamos a ver, como les decía hoy, con las lesiones, con los homicidios, tenemos circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes. ¿Mm? Bueno, acá está aborto, libro segundo de los delitos contra las personas. Profe, hay bastantes cosas contradictorias igual. Ahí yo trabajo en un sanatorio y Sí. antes que saliera la modificación del tema de la ley de aborto y se implementaran varias cosas, los médicos, por ejemplo, obviamente esto lo hacían a escondidas. Yo trabajo en patología, así que yo sabía cuando llegaba algún aborto, obviamente que era punible, porque en ese momento todavía no estaba aceptado esto. Y uno se da cuenta enseguida, la patóloga se daba en cuenta enseguida cuando era algo que venía haciendo el médico, el ginecólogo, no a escondidas, sino que lo tomaban como aborto espontáneo. O sea, Bueno, llegaban un montón de abortos espontáneos. Ahora, cuando está el tema de la modificación, o sea, del protocolo que hay ahora, los médicos están obligados, tienen que llenar un protocolo cuando entran los chicos menores con un adulto, tiene que ser con una persona mayor, y están obligados, obviamente, a realizarlo. Lo que pasó en una zona de acá de Río Negro es que este médico en un hospital público, yo trabajo en un hospital privado, entonces esto está más o menos, ya tienen el protocolo hecho y listo. En el hospital público también tienen un protocolo, tienen que llenar formularios y todo eso antes de realizarlo, pero ¿qué pasó? Que una de las menores que le hicieron un aborto demandó al médico. Entonces bueno, es como contradictorio, porque uno al final dice, bueno, esto está aceptado, no está aceptado, ¿quién regula el tema de que si la menor fue acompañada por el adulto para realizar, por un adulto, sea el padre, la madre, el tutor, para realizar este aborto porque hubo una demanda? Entonces el médico estuvo un tremendo tema legal, obviamente penal, por esto. bueno, acá pasa lo siguiente. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires tuvimos un caso de un aborto donde la madre se entera que la hija está embarazada y como no quería que nadie se entere ni nadie lo supiera por una cuestión de honor familiar, la llevó al médico y la obligó al médico a que le practique un aborto. Obviamente un aborto clandestino. ¿Por qué? Para que no sea clandestino tendrían que haber dicho no, ir a un hospital público y decir no, fue violada y quiero que le practiquen un aborto. Y también el aborto tiene que ser dentro de determinado plazo, no es que en cualquier momento se hace el aborto, porque eso pone en riesgo realmente la salud de la persona. Pero ¿qué Entonces, pasaba? Claro, ¿qué pasaba antes de esta, digamos, esta legalización del aborto? Muchas chicas entraban a un sanatorio privado y, ay no, tuve un problemita, me hicieron un raspaje y ya está. Tuve un quiste y me operaron y ya está. Y quien no tenía acceso a un sanatorio privado o un médico privado, o se lo hacía en forma clandestina y después terminaba con una hemorragia en el hospital público y ahí el médico, obviamente, el médico se da cuenta si fue algo espontáneo, si fue algo provocado, y el médico, bueno, tenía que hacer la denuncia. Ojo que mucha gente que se hizo aborto, muchas mujeres que se hicieron abortos clandestinos, son muy pocas las que le fue bien. Precisamente lo que se pidió a través de los organismos feministas es que el aborto sea legal para evitar esas muertes de las mujeres
en situaciones muy desagradables y muy desprotegidas. Pero bueno, por eso yo les decía, más allá de la cuestión moral o religiosa, a mí me hace ruido. Yo no sé si tengo que tomar una postura, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero también es esto, la que tiene que decidir, la que pone el cuerpo es la mujer. Como les decía hoy, una persona vulnerable ya por la edad, vulnerable por ser mujer, vulnerable por la situación económica, vulnerable por muchas circunstancias, encima abusada y a raíz del abuso embarazada, yo no sé si es tan moralmente o respetuosamente decirle, bueno, ¿sabes qué? Ahora vas a tener al hijo y después vemos qué hacemos. Yo no sé si Pasó en es otro caso en Cipolletti, Doc, también un médico que se negó a realizarle un aborto a una chica que había sido violada de 19 años. por eso tiene sus pros y sus contras. Por eso, no sé, es algo que a mí me parece que está bien, que se cuide el tema de las mujeres, que la mujer decida, pero también yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando decimos, bueno, abortó y por algo será, o no corresponde que aborte por una cuestión religiosa o por una cuestión de honor. Pero bueno, nada, el tema es que la figura está, tiene sus idas y vueltas, no sé qué va a pasar a nivel nacional, qué es lo que van a hacer con la ley que hasta hoy está vigente, pero bueno, lo cierto es que es una figura que todavía sigue siendo delito, a diferencia, por ejemplo, del caso de los matrimonios que vivían en la clandestinidad y que en su momento era delito y después, bueno, nada, lo dejaron sin efecto. El tema es de que el aborto sigue estando, sigue pasando y divide mucho las clases sociales. Porque como les decía hoy, la mujer que tiene acceso al sistema de salud va a la clínica, se hace una pequeña intervención y por acá no ha pasado nada. Y la chica que no tiene esos medios termina en el hospital público y encima cuando sale, imputada o detenida por un supuesto aborto. También estaría bueno que lean un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde una mujer, no me acuerdo en qué país fue, pero no sé si fue en Guatemala, una mujer en estado de extrema vulnerabilidad, estaba en la casa sola, embarazada ya a punto de tener, trabajando, y tuvo el nacimiento así sola en la casa, en el baño. El bebé nace, supuestamente muere al nacer. ¿Por qué? Porque tuvo un parto en avalancha, es decir, el parto en avalancha es cuando a la mujer se le sale todo, la placenta, el bebé, todo. Tuvo un parto en avalancha, llega alguien a la casa, la ve, llaman, no sé si llaman ambulancia, no sé, pero la mujer termina internada casi a punto de morirse porque había perdido mucha sangre, el bebé no se salvó, y a la mujer la tienen internada, haciéndole estudios y esposada, acusada de homicidio agravado por el vínculo. Le hacen el juicio, la condenan a perpetua, murió estando presa y la Corte Interamericana se expidió después de mucho tiempo. Bueno, el tiempo para la Corte Interamericana es nada, no tiene plazos. Se expidió y resulta que la mujer se determinó que el bebé ya nació muerto. Así que la mujer esta estuvo presa, internada, presa, murió imputada y condenada por un delito que nunca le quedó firme y resulta que años después la corte determinó que el bebé había nacido muerto. Por eso todas estas cuestiones del aborto y que hacen a la vulnerabilidad de las mujeres gestantes, y a ver,
Hay que hacer el trabajo de la empatía y ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito, así ya vamos. El aborto. Quien causare un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años sin el consentimiento de la mujer, de la persona gestante. Antes era de la mujer gestante, pero ahora por el tema del género es persona gestante. Sinceramente, yo no sé si una persona que no sea mujer puede ser gestante. Pero bueno. Un varón trans podría ser, profe, tranquilamente. ¿Por qué? Porque el varón trans, ¿qué es? Es la chica que se transforma en chico. Claro, biológicamente una mujer, pero que se autopercibe varón y hace esa transición hacia esa identidad de género. Entonces, viste como varón, e incluso algunas personas, bueno, hacen el tratamiento que también está garantizado por ley, ¿no es cierto? Sí. Hormonal, cosa de, no sé, tener barba o que empieza a crecer todas esas cuestiones. Pero sí es posible, es polémico también, porque han habido casos de Biológicamente varones. siempre ha sido una mujer, o sea, Claro, biológicamente a ver, Claro, bueno, pero como claro, persona es muy gestante. personal. Y han habido casos de varones trans que después quedaron embarazados. Y vos decías, al final se autopercibía varón y terminó embarazado. Entonces eso también genera polémica, pero como usted dice, no hay que dejar de atender la particularidad del caso y también empezar a desarrollar un poquitito más la empatía personal. Sí, Porque por eso por lo yo creo general, que por eso se hizo la modificación y le dicen persona gestante, ya no dicen mujer. totalmente, porque hay otras realidades, profe, actualmente que antes no existían. Hay realidades que han sido reconocidas legislativamente y se han ampliado los derechos, se han ampliado un montón de cosas que, bueno, me En la parece escuela razonable. que yo estudié, decía el Código Civil desde la concepción en el seno materno. Resulta que después vino todo el tema de la concepción fuera del seno materno y eso después fue generando modificaciones. Sí, sí, yo comprendo. Claro. Lo que pasa que a nivel personal uno dice, pero es chica, ¿qué es chica trans? ¿Qué es chico trans? Bueno, nada. Yo creo que Bueno, para pero profe, cuestiones nos vamos a personas gestantes. usted bien lo señaló hace un par de segundos cuando nos decía que hay que también hacer el ejercicio de abrir un poquitito nuestra cabecita y poder, no digo aceptar, sino comprender cómo se va transformando socialmente nuestra sociedad, valga la redundancia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, comprender de que no somos yo varón, vos mujer. Somos los que estamos y yo me percibo de tal manera y vos de tal otra. Y bueno, la ley, tanto a vos como a mí, nos tienen que reconocer derechos. Sí, 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 perfecto. Bueno, seguimos. La pena se eleva de 4 a 15 años de prisión si se causa la muerte de la persona gestante. Quien causa el aborto con el consentimiento de la persona gestante y no se da el supuesto del 86, que es el aborto no punible, la penalidad es de 3 meses a 1 año. Ahora es esto. Yo como médico que causo el aborto con el consentimiento de la persona, ¿qué tengo que hacer? Hacerle firmar el consentimiento escrito para no incurrir en un delito más grave. Pero bueno, son cuestiones también de hecho y prueba y cómo se maneja cada médico. A ver, uno no está en la cabeza del médico, uno como jurista, pero el médico hay cosas que ya las tiene más claras que... Por eso hay mucho consentimiento informado de todo lo que se hace y más que nada las cuestiones que tengan que ver con el aborto, cuestiones que tengan que ver con las cuestiones estéticas, las operaciones, me saco grasa, me delineo el labio, me delineo la cintura, me quiero sacar tal cosa, me quiero poner. Bueno, acá se pena a quien se niega a practicar un aborto. Se impondrá
entre 3 meses o un año de prisión e inhabilitación por el doble de la condena al funcionario, que tendría que ser un médico, o autoridad del establecimiento de salud, el director médico que no autoriza que en la clínica o en ese sanatorio se lleven a cabo esas intervenciones, o que de alguna manera dilata injustificadamente, obstaculiza o se niega a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Los casos legalmente autorizados son los que determina el aborto no punible, que es el artículo 86 del Código Penal. Directamente dice, no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14. Fuera de ese plazo, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante cuando denuncie una violación, mujer menor de 13, o cuando esté en juego la vida o la salud de la persona gestante. Y el 87 nos lleva a la figura culposa. Se impondrá una penalidad que oscila entre 6 meses a 3 años al que, con violencia, causara un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo era notable o le constare. Caso difícil de un aborto culposo, pero los hay seguro. Que se conoce también como el aborto preterintencional, ¿verdad, profe? Sí, supongamos que sí. Lo que pasa es que la preterintención tiene dolo y culpa todo junto. Dolo de lesión, culpa de muerte. Es difícil. Claro, el resultado. Sí, es una figura compleja. Sí, algunos autores lo identifican así, más allá que nuestro código habla solamente de... Sí, así como está ahí en el 87, así tranqui, no hay Claro. nada. Pero bueno, tengamos en cuenta que las leyes penales eh, son para interpretar y más que nada interpretarlas para aplicarlas al caso concreto, porque si fuera todos los robos son iguales, todos los homicidios son iguales, todos los abortos son iguales, entonces ¿qué sentido tendría que haya escalas penales, que haya circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes, excepcionantes? ¿Mm? Si todo fuera igual, tampoco tendría sentido de que el juez sea una persona de carne y hueso. Bastaría con a una máquina con ponerle los datos objetivos y la máquina que diga. Que es, a ver, no es lo que hace la inteligencia artificial, pero es más o menos a lo que tiende. Yo no sé dónde viven ustedes cómo es el sistema, pero por ejemplo acá, si yo voy en mi auto circulando por la 9 de julio, violo un semáforo en rojo, el que está acá en el obelisco, y hago 4 cuadros más y violo otro. A los 10 días a mí me llega una sentencia que hizo una máquina, que dice que no dice que fui yo, dice que mi vehículo, que está a mi nombre, tal día, en tal lugar, conforme la máquina tal, yo violé el semáforo en rojo. Y que minutos más tarde, en la otra esquina, violé el otro semáforo. Y me intima para que pague la multa. Y si eso lo analizamos minuciosamente, es una sentencia dictada por una máquina. Pero bueno, en esas cuestiones, bueno, uno puede discutir, si no era yo, no era mi auto, no se ve bien, podemos hacer una discusión, pero en cuestiones más humanas, mató como mató, hizo un aborto, no hizo el aborto, hubo violación, no hubo violaciones, es más difícil. Bueno, persona gestante que causa su propio aborto, el 88, se impondrá una pena de entre 3 meses y un año de prisión a la persona gestante que luego de la semana 14 de gestación, y que no se da el caso del 86, el aborto no punible, cuando causare su propio aborto o presta el consentimiento para que se lo cause. Y en estos casos la tentativa no es punible. Bueno, con esto más o menos en esta horita hicimos un pantallazo de
lesiones dolosas, lesiones culposas, abortos dolosos, abortos culposos y otras cuestiones. Ahora voy a ver si les puedo... A ver dónde lo tengo. Espérenme un minuto. A ver si les puedo sacar esto y... Yo les quisiera compartir acá lo del fallo FAL. A ver si puedo sacar esto. No sé por qué no me permite quitar. A ver, espérenme un segundo que voy a pedir ayuda. Santiago, ven, ayúdame. Estoy mostrando pantalla y tengo que sacar un archivo para poner otro. No. Con razón te decía los tres que pasa que no se quedan. Tengo que sacar de ahí. No va a aparecer en pantalla. Sí, aparece en pantalla. Tengo que sacar estos. ¿Esto querés que aparezca o no? No, hay que sacarlo todo y quiero poner otra cosa. ¿Qué es lo que querés poner? Quiero sacar esto. Y de acá, sácalo. ¿Sacamos? Sí. No, eso se cierra. Sí, no pasa nada. Ah. No, de acá se tiene que sacar. Ahí está, perfecto. ¿Y ahora? Y a ver si puedo tocar acá. Ven acá. Fallo. Toca acá. Escritorio. Lo puedes buscar por nombre. Si buscas buscar en el escritorio, pones fallo file. Este. ¿O no? Está acá en el escritorio. En Word creo que está. ¿Viste? Sí. No sé por qué no lo tengo. No sé por qué. ¿Dónde lo guardaste? Hoy. No lo guardé en PDF. No importa. No, para A guardarlo. lo mejor porque no está en PDF. Claro. Acá ves. PDF. Ah, ya está primero. Acá está, ¿ves? Ahora se va a empezar a presentar, pero que cargue y... Gracias, Nene. No.
Bueno, chicos, ya pudimos solucionar esto. Acá tienen el fallo FAL, que es una síntesis. Pueden bajar. Son 4 hojitas. El fallo es un poco largo, pero es lo último que tenemos de la Corte, es del año 2012, pero que es muy ejemplificativo y muy distinto al fallo Tejerina, también de la Corte, que tiene que ver con, no con un aborto, pero sí con un delito contra la integridad sexual y a consecuencia de ese delito contra la integridad sexual, el nacimiento de una criatura y estando supuestamente en estado puerperal, Tejerina mató a la criatura. ¿Sí? ¿Lo pueden El caso ver? de la Romina Tejerina, profe. Sí, Eugenia Romina también la carga. sí, ese. Este es muy distinto. ¿Lo pudieron bajar? Profe, el fallo FAL en la actualidad con la nueva ley de la interrupción legal del embarazo es como que, no quiero decir que no tiene tanta importancia, pero venía a ser como una jurisprudencia que servía para poder argumentar en algunos casos la despenalización de las mujeres Claro, que por accedían a eso. un aborto y que habían sido judicializadas. Sí, el tema es que ahora tenemos la ley que lo dice. Pero bueno, La ley protege ahora. claro, pero ¿qué pasa cuando voy al hospital y me dicen no? Acá me da las pautas mínimas que tengo que decir, yo como mujer fui violada, me pasó esto, me pasó el otro, y ni siquiera me tienen que decir, bueno, hiciste la denuncia, se investigó, no le interesa al médico, basta con lo que diga la mujer, que es como una declaración jurada. ¿Sí? Pero hay un formulario, Doc, igual, ¿eh? Sí, hay un formulario, todo, obviamente, sí, sí. Uh-huh. Bueno, Acá pero fue muy importante igual, fue muy importante el fallo, profe. es que se avanzó mucho, tengan en cuenta que esto es del 2012 y se expidió en Claro. la Corte, todos los miembros de la Corte se expidieron. El fallo FAL era como el caballito de batalla con el que, bueno, argumentaban, ¿no es cierto?, las organizaciones feministas, las organizaciones que acompañaban a las mujeres, Claro. bueno, para esto que dije hace rato, la despenalización por ahí de ciertas prácticas. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, es un fallo de la Corte, es un fallo que tiene la firma de muchos miembros de la Corte, creo que todos intervinieron acá, no es un fallo que hoy podemos decir y tiene poca legitimidad porque está firmado por 2 miembros de la Corte. Tengan en cuenta que conforme tenemos la Corte hoy de 3 miembros, 2 hacen mayoría. Ya está. ¿Mm? Bueno, escúchenme, tienen ustedes mi email, cualquier cosa me escriben, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan. Así que Disculpe, bueno. profe, ¿cómo podemos hacer para bajar el fallo? O sea, está subiendo. Claro, ¿Cómo? acá no se ve el fallo, profe, como cuando sube el PowerPoint y nosotros lo bajamos. A ver, ahí sí dice cargando archivo. Ahora sí lo podemos bajar. Igual esta es la síntesis, pero ustedes si Perfecto. buscan el fallo FAL de la Corte lo van a encontrar. Yo para que tengan una síntesis mínima, son 3 hojitas, 4 hojitas, y está con letra grande, pero para que tengan en cuenta que esto es, como decía hoy el compañero, fue la base de lo que después fue la ley y que fue un avance muy, muy importante, ¿sí? Obviamente con todos los condimentos con más o con menos, religioso, no religioso, moral, no moral, ético, no ético, ¿sí? Acá tengan en cuenta que juegan muchas posturas, que juegan en cuenta también toda la cuestión médica. ¿Mm? Bueno, chicos, formalmente nos despedimos. No sé si con ustedes voy a tener más clases este cuatrimestre, pero como siempre les digo, estoy a disposición, tienen mi mail, me pueden escribir y dentro de mis posibilidades voy a tratar de responderles lo que pueda o darles la mano que necesitan. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, nos Hasta vemos. luego. Hasta la próxima, Chao. hasta la próxima.
Adiós, profesor, que le vaya bien.